buenas a todos amigos de YouTube, soy Glorita Soto en un nuevo vídeo para el canal. Aquí estamos de vuelta en una nueva video reacción. Hoy estaremos reaccionando a 7 videojuegos populares que antes iban a ser muy diferentes. En esta ocasión estaremos usando mi avatar VTuber, ya que pues tenía ganas de usarlo. Así que vamos a para allá. Recuerden, esto generalmente se hace en directo los domingos a las 4 de la tarde, hora Colombia. Recuerden seguirme en el canal de Twitch como en el de YouTube. Twitch.tv/gloritasotbt. Así que, sin más preámbulos, vamos para allá. Hoy vamos a viajar a una realidad alterna, una donde Leon huye de fantasmas y no de zombies, Mario elimina a Goombas con rifles y la franquicia de Halo le pertenece a Apple, no a Microsoft. ¿Cómo estás por presenciar esas cosas? Apple. Ok, esto está curioso. Estuvieron muy cerca de ocurrir, pero cambiaron en algún punto, para bien o para mal. Tú serás el juez. Así que acompáñame hasta el final A ver, en 7 nosotros seremos el videojuegos juez, chat. populares que iban a ser muy diferentes. Pero antes de continuar, quiero presentarles un juego free Psicotops. to play, Warspeed Online, un No, gracias, pero no nos patrocinan, así que perdón por adelantar. Aquí nos llevaremos nuestro buen minuto. Ahí. Resume muy bien el contenido del juego cuando sacarle la cabeza a tu oponente de un solo golpe es nada comparado al resto de las cosas Ok, locas que puedes ok, hacer. ok. Pero Mortal Mortal Kombat no Kombat, solo es ¿cómo violencia de sin que no? sentido, bueno, sí es principalmente violencia ¡A sin la sentido, bestia! pero habían ¡Ala, otras ala, ala! cosas que lo separaban del resto de los juegos de pelea en esos tiempos old school. Cosas A ver. como su mitología extensa, sentido del humor oscuro y Sí. gráficos extremadamente realistas. Pero casi fue. Para la época. Dato curioso, yo tengo el Mortal Kombat para Nintendo. Se me iba la lengua. Para la Xbox 360. Es mi consola actual. Sé que lleva más de 10 años en el mercado, pero amo esa consola, así que no me juzguen. Un juego sobre Jean-Claude Van Damme, la superestrella de acción de los 80s y 90s. Sí, hablo en serio. Ah, Originalmente Mortal Kombat fue concebido como un medio para Van Damme, donde él pelearía contra una selección de oponentes digitalizados, algo así como el juego Jackie Chan's Action Kung Fu, pero con mejores gráficos. Sin ok. embargo, la No licencia para está usar el tan mal nombre la y idea. semejanza de Van Damme No aparentemente está era tan mala demasiado la cara idea. para Midway Games en ese tiempo, así que en vez empezaron a llamarlo Johnny Cage. Sí, así empezó Johnny Cage. Aún así, ¿Tiene sentido? permanecen varias pistas de Van Damme en el juego. Tiene sentido, la verdad. Por ejemplo, Johnny Cage está modelado según Van Damme en la película Bloodsport, Oh. incluyendo sus pantalones cortos y por supuesto ese doble puñetazo a la ingle. Ay, eso lo sentí. Ese golpe. Chat. No sé cómo ustedes, los hombres, aguantan golpes ahí. Ouch. En serio. Doble porque el movimiento involucra golpear sus propias almendras contra el suelo. Sin Pues sí, tienen razón. embargo, no tener que centrar el juego en Van Damme también significó que eran libres de volverse locos con los personajes y los entornos. Para darle más jugabilidad, ¿no? Mantuvieron la apariencia fotorrealista que presumiblemente recordaría a las personas de una película de Van Damme, pero también incluían ninjas no muertos, dioses de truenos y cyborgs. O sea, se pegaron tremenda fumada. Se pegaron tremenda fumada, chat. Eso es lo que nos quieren decir.
Y algo muy importante, asumo que si el juego hubiera sido asociado con una estrella de Hollywood, capaz y terminarían forzados en bajarle el tono a algunos de los ejemplos más indignantes. Más... O sea, bájale 2 rayitas a tu violencia. Le hubieran dicho, no, bájale 2 rayitas a la violencia y ahí te dejamos hacer la película. De fatalities para prevenir controversias, o al menos no colocar una parte donde la espina dorsal de Van Damme es arrancada de su cuerpo. Así que, además de unos ¿Verdad? cuantos memes de bailes virales, debes agradecerle al ego de Van Damme por la existencia de los fatalities. Así que básicamente, la creación de uno de los juegos más influyentes de la historia estaba gobernado por el hecho de que la compañía no quería gastar mucho dinero en él. Esto tal vez explica por qué los controles eran tan simples. O de pronto toscos. No sé, en la versión que yo tengo para mi Xbox son algo toscos. O también es que no sepa jugar tanto el juego. ¿Qué es lo más probable? Sí, es lo más probable que sea lo segundo. Casi no se me dan bien los juegos de pelea. Mi primer juego fue un... Ay, no recuerdo. Recuerdo la consola, pero no recuerdo qué juego era. Recuerdo la consola, pero no recuerdo qué juego era. Era para la Forzando a PlayStation los 2. desarrolladores en enfocarse en movimientos especiales para diferenciar a los personajes y porque rehusaron al mismo modelo de personaje exacto para Sub-Zero y Y Scorpion, Scorpion. solo cambiando el color. Mortal Kombat pasó a convertirse en un gran éxito arcade y pasó a tener uno de los lanzamientos más esperados en la historia de los videojuegos, y todo eso pudo ¿Verdad? haber sido perdido si tan solo Van Damme estuviera dispuesto a venderse por menos dinero. No sé, uno de los mejores juegos de pelea fue por la tacañez de la desarrolladora. Ja, curioso. Dup, 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 dup. No queremos. Ah, la publicidad. Ah, bueno. Saltamos. Y ahora sí. God. Esa parte, God. Resident Evil 4 es uno de los casos de reinvención más gloriosos de la historia, y aquí sigo Yo quiero jugarlo, chicos. Me encantaría jugar Resident Evil. Sé que me cagaría del susto porque odio los screamers. Y viendo que, el juego, por lo menos el remake, sé que tiene bastantes screamers. Yo sé que sí, probablemente me cagaría del miedo. hablando de este juego que está por recibir un remake épico. Este Ya fue lo una recibí. apuesta muy grande, se arriesgaron mucho al hacer. Esto de hace cuando... Ah, que es de hace un mes. Que es de hace un mes y yo no había reaccionado a este video. Ah, tiene sentido. Hola, pero yo pensaba que el remake tenía más tiempo, solo un mes de haber salido, aproximadamente. Ah, curioso. Cambios, pero resultó bien. De hecho, Capcom tiene la reputación de cancelar títulos, juegos que también eran apuestas, pero no estaban al nivel de sus series. Devil May Cry famosamente empezó como una versión original de Resident Evil 4 antes de convertirse en algo completamente diferente, y también existe Resident Evil 1.5, que es la versión original del segundo Resident Evil, Ah, solo que fue desechada cuando estaba un 70% completada. a la bestia, un 70% completada y que te la deseche. Ah,
Los fans de Resident Evil mueren por jugar una versión completa de 1.5, tanto así que hay comunidades enteras dedicadas en reconstruir todo lo que puedan de él usando el código disponible. Resident Evil 4 también tuvo 3 revisiones grandes, la versión de Devil May Cry que ya mencioné, una muy normal de Leon enfrentando a zombies típicos y otra muy extraña donde el personaje es perseguido por un fantasma en un castillo gótico. Estas versiones fueron rechazadas porque eran demasiado familiares o demasiado alejadas de las bases de Resident Evil. La idea que más potencial tenía de todas y la que pudo llevar a un título muy revolucionario en la franquicia es la versión donde Leon está infectado con un virus que le... El hongo. Bueno, no sé, hablo desde la ignorancia, no conozco mucho del juego. provoca alucinaciones fuertes. El concepto vino del escritor de Capcom, Yasuhisa Kawamura, que quería romper un problema recurrente de esta serie. Según él, ya cuando vas por la mitad de todos estos juegos, estás muy bien armado, a tal punto de que ya no hay amenazas y puedes lidiar con cualquier problema que encuentres. Pero esta mecánica pionera mantendría a los jugadores emocionados. La idea de Leon batallando alucinaciones, además de otras criaturas en el juego. Esta versión es conocida como El Hombre Gancho, donde Leon investiga una mansión inquietante y constantemente es perseguido por un ser espectral que lleva un gancho enorme. A la bestia. A la. Kawamura obtuvo la idea de agregar este giro No. paranormal de la película Alucinaciones del pasado, donde el protagonista sufre de visiones horroríficas de chamucos que pueden o no pueden ser reales. Ay, no me lo creo. Otra vez el. ¡Ay, el anuncio! Bueno, pero por lo menos no carga y podemos saltárnoslo. Agradecida Curioso que esta misma película influyó mucho en la serie Silent Hill. Volviendo al tema, esta versión de Resident Evil 4 es un simple prototipo jugable. No hay una trama sólida para el concepto del hombre gancho y lo que hicieron solo era un experimento para ver si funcionaría. El metraje se ve muy atmosférico y mientras que se asemeja un poco al juego final, cosas como la cámara fijada desde el hombro, las armaduras infectadas que te atacan y el uso de un arma secundaria se sigue sintiendo muy diferente. Leon atacado por pequeños muñecos, elementos estilo Alan Wake, donde usas tu linterna para detener enemigos, etc. Capcom le tenía mucha confianza a todo esto, tanto así que lo mostraron durante el tráiler de E3 2003 hasta Shinji Mikami el evento que ya no se realiza. Ese es el E3. aparece en él. One more thing, Resident Evil 4 will be scary than ever before. Pero aquí el problema, para que el juego funcione bien, se tendrían que hacer y diseñar dos versiones de cada nivel, un mundo real y otro mundo para las alucinaciones de Leon. Esto era demasiado costoso y la GameCube simplemente no podía manejar todo esto, y de paso que los juegos de zombies suelen tener hordas de enemigos, no imposible, muchas limitaciones. Chocaron con una pared y tuvieron que empezar el desarrollo todo desde cero. Claro, tiene sentido que... Y más para la GameCube, que en ese momento era demasiado ambicioso. No, sí, era bastante ambicioso. Fue ahí cuando empezó la creación del Resident Evil 4 final que recibimos y adoramos. El hombre de la motosierra me recuerda al hombre gancho, pero además de eso, casi no puedo reconocer otros conceptos que sobrevivieron la transición.
Lo más seguro es que ya he hablado de esto en mi canal, pero por el bien de la temática y por cuán increíble es, debo mencionarlo una vez más. Si hay una cosa que Mario hace bien, es aplastar y pisotear cosas. Sí. Incluso en sus juegos tempranos, saltar encima o sobre cosas fue básicamente la única cosa que él hacía, pero ese no siempre era el plan para nuestro adorable plomero bigotón cuando tuvo su gran debut en la NES. Originalmente, Mario le iba a disparar a sus enemigos hasta sacarles el alma. Hablo en De serio, tranqui. en algunos documentos de De diseño tranqui. temprano. De tranqui. Mario de repente ¿sabes? De tranqui. De Super Mario Bros. Se ve como Mario empuñaría armas de fuego. Hoy él también sería capaz de golpear y patear a sus enemigos cuando tuviera sus manos vacías. En vez de pisotear las cabezas de los enemigos, él iba a pisotearles el Baba Boy. A la bestia. Resulta que esos juegos piratas rusos dieron justo en el blanco. De la idea original, por lo menos. Y sí, dije armas, o sea más de una. Mario iba a empuñar una pistola de rayos que suena como algo que usa Samus en los juegos de Metroid. La Pero él verdad es que también sí. tendría un rifle. En vez de bolas de fuego, Mario iba a andar como un callejero que escupe balas. Algunos niveles incluso tendrían a Mario montando una nube y disparándole a los enemigos, lo que me recuerda a esas misiones de San Andreas, donde les disparas a las otras pandillas desde tu vehículo, solo que versión Reino Champiñón. Incluso más temprano en el desarrollo, Mario iba a volar en un cohete, pero claramente una nube tenía más sentido en ese contexto. Obviamente tenía más sentido. Obviamente. Pobre Laquito, no sé qué le hizo Mario, pero ya solo queda su nube. Incluso el esquema de controles clásicos iba a ser diferente. Mario saltaría presionando la flecha hacia arriba del mando, dejando que el botón A sea para ataques. Todo esto cambió cuando Nintendo decidió enfocarse más en el aspecto de saltar y pisotear, pero algunos de estos elementos de estas versiones tempranas increíbles sí terminaron en el juego final. Las armas se convirtieron en flores de En los power-ups. fuego, el elemento de andar en nube eventualmente se convirtió en niveles bonus de monedas y Mario por fin obtuvo la habilidad de golpear y patear enemigos en Super Mario 64. Los rifles tampoco se quedaron muy atrás, ya que después de todo obtuvimos el cañón de agua de Super Mario Sunshine, mientras Super family que friendly. probablemente tomaron la decisión correcta. Al simplificar el juego, no puedo evitar imaginar cómo sería un juego protagonizado por un Mario oscuro y de barrio. Él incluso podría merodear alrededor de un Nueva York alterno con Goombas realistas y Koopas y... Oh, espera, estoy describiendo la película La película de Super Mario Bros. de 1993. Veamos su puntuación en Rotten Tomatoes. Ah, bueno, sí, tiene sentido. Creo que prefiero al Mario sin... Ah, no, no, no. Dup, 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 dup. Vámonos aquí. Ya. No pensaba en usar esta pantalla. Ah. Mario simplificado. Ah, aquí está. Listo. Oh, La leyenda de Zelda Ocarina of Time. mi juego favorito de Legend of Zelda. He jugado el Ocarina of Time, no me lo he pasado. Y también he jugado el Minish Cap en emuladores, obviamente. Tampoco somos, tampoco somos ricos.
es celebrado como uno de los mejores juegos de Zelda y el mejor juego de la historia para la mayoría, con Sí. su muy innovador y muy copiado sistema de fijar la cámara en objetivos determinados y una historia que tomó todos los mejores elementos de sus predecesores, excepto los juegos de CD y de Zelda, porque esos apestan. Y Ni menos Zelda mal 2 no porque los tenía tomó. una perspectiva de scroller lateral y elementos RPG, por lo que no era un Zelda muy Zelda. No sé si me entienden. Yo soy error, sí, lo eres, pero Ay, qué pésimo chiste. originalmente, Ocarina of Time iba a ser jugado principalmente desde una perspectiva en primera persona, como un juego de disparos, pero sin la parte de disparos. Eso significa que el modo donde fijas la mira encima de tu hombro, que todos recordamos de este juego, el Z-targeting, estaría completamente ausente. También, cuando un enemigo se aproxima Ay, chat, chicos, en los comentarios, ¿cómo se llama este juego? María, la pantalla cambiaría a un scroller lateral, lo que suena muy confuso, pero para que te hagas una idea, sería como una combinación de Wolfenstein 3D y Zelda 2. De hecho, el plan original era hacer un remake de Zelda 2 en vez de crear una nueva historia completa, pero al final optaron por solo hacer una aventura nueva y Ocarina of Time fue el resultado. Y qué buen resultado. Los desarrolladores cambiaron de parecer cuando se dieron cuenta que, si procedían con el formato FPS, eso significaría que por la mayor parte del juego no podrías ver al modelo 3D de Link, que tomó tanto tiempo en ser desarrollado. Y hablando de Y Link, originalmente él las iba a ser ventajas. un adulto en todo el juego, volviendo con el sistema de fijar la cámara en objetivos determinados. Este surgió ya que inicialmente los desarrolladores estaban interesados en duelos de espadas uno contra uno, así que en vez de volteretas, tirar boomerangs y atacar mientras saltas, originalmente era más como el esgrima con parries tipo Dark Souls y esquivos y cosas por el estilo. Eso terminó siendo demasiado complicado, así que simplificaron las cosas y agregaron un sistema de fijar objetivos. El sistema de fijar objetivos quedó muy bien. Para la época está bastante bien y considero que es hoy en día un requisito, un estándar para el tipo de juego como Zelda. Con la cámara que pasaría a ser copiado por cientos de juegos. Tantas pruebas y errores e ideas rechazadas y cambios resultaron en la obra maestra que conocemos hoy. Concuerdo totalmente. ¿Recuerdas cuando dije que Mario mejor debería pegarse a pisotear cosas? Pues Super Mario Bros. 2 es la mejor evidencia de eso. Tal como Zelda 2, Space Jam 2021 o El Exorcista 2, Super Mario Bros. 2 era la vergüenza La verdad es que a mí me... No fue mi favorita porque vi la original de Space Jam. Pero me gustó. La impopular opinion, a mí me gustó la Space Jam del 2022. sorprendente de la serie. Tenía unos cuantos cambios extraños para hacer un juego que ya de por sí era raro. En primer lugar, en Bastantes. vez de pisotear a Goombas, Mario avanzaría aventando vegetales a enanos enmascarados. En vez de rescatar a la princesa, ella era un personaje jugable que inexplicablemente podía flotar. Este juego incluso se saltó los icónicos bloques de signo de interrogación y reemplazó al famoso Bowser con un jefe final fácil de olvidar que jamás sería visto de nuevo. O sea, ¿qué chamucos es eso? ¿Un dragón? ¿Una rana verde? Yo Nintendo lo veo regresó a como la una fórmula rana. original en Super Yo lo Mario veo como Bros. una 3, rana, pero ¿no? la pregunta es, ¿por qué la cambiarían en primer lugar? Pues, amigo mío, hay una razón por todas las incongruencias en Mario 2, y A es ver, que no era un juego de juego de Mario. Mario. El Super Mario Es, Bros. 2 original lanzado en Japón es era el de los esencialmente el levels. mismo El juego que conocido el de los primero, levels. solo que con niveles mucho más difíciles.
Cuando Nintendo of America se percató de que el juego era demasiado difícil para la audiencia occidental, ellos en vez decidieron hacer su propia aventura. Y con su propia aventura me refiero a hacer un copy-paste de otro juego japonés. Los cerebros débiles occidentales no están listos para esta sofisticación alucinante. Doki Doki Panic realmente era un juego promocional protagonizado por varias mascotas de Fuji TV que ayudaban a dos niños que terminaron atrapados en un libro árabe antiguo. Nintendo simplemente intercambió esos personajes con personajes de la franquicia Mario y lo vendió como un juego de Mario. Las estrellas de invincibilidad, bloques PAU y monedas de oro ya estaban presentes en el juego porque Nintendo ya había reciclado esas cosas en Doki Doki Panic en primer lugar. Además de la música, unos cuantos iconos cambiados y pequeñas mejoras en la animación, el juego era básicamente lo mismo. El clásico caparazón de tortuga que podías excavar del suelo para tirárselo a los enemigos. Del suelo, ¿no? Realmente era un reemplazo para la cabeza decapitada de un Nope, 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 nope. de Luigi y la velocidad de Toad. Esas habilidades ahora son parte del canon de Mario y solo existen porque fueron ideas tomadas de un juego completamente no relacionado. También varios Pues no fue mala idea, en sí no fue tan mala idea. Enemigos de Doki Doki Panic permanecieron en los juegos de Mario y continúan apareciendo hasta el día de hoy, tales como los Shy Guys, Birdo y los Bob-Ombs. Mientras que Doki Doki Panic vendió modestamente en Japón, Super Mario Bros. 2 terminó no vendiendo obviamente tanto en... terminó siendo un éxito en Estados Unidos y todo Occidente. A ver, no fue tan mala idea. Fue en este punto cuando Nintendo seguramente se dio cuenta que literalmente podía vender lo que sea con tal la palabra Mario apareciera en la portada. Extrañamente, este juego fue eventualmente traducido de vuelta a japonés y relanzado como Super Mario USA. Sí, un juego japonés basado en un juego estadounidense basado en un juego japonés. Vaya, qué cosas, ¿no? Estadísticamente hablando, Halo es la razón por la que tenías el Xbox original. Con más de 81 millones de copias vendidas globalmente, la serie de Halo es muy responsable de la gran popularidad del género de shooters, como expliqué en mi documental de FPS, y multijugadores competitivos en general, al igual que lanzar al Xbox de Microsoft como un contendiente muy serio en el mercado de consolas. Ya sea que tú disfrutes ver a marines espaciales disparándole a cosas o no, sí o sí debes admitir que el mundo gamer hubiera sido completamente diferente si no fuera gracias a ese primer juego de Halo. Es verdad, concuerdo. Halo es sinónimo del género FPS Shoot 'em Up, pero el juego original, Halo Combat Evolved, estaba intencionado para ser un juego de estrategia en tiempo real, tal como StarCraft o Age of Empires. También estaba siendo desarrollado por Apple, no Microsoft, ya que fue presentado por el mismísimo Steve Jobs de igualmente el Halo no lo he jugado, pero se ve bastante bien. vuelta en 1999. Apple, la compañía que hasta 2010 empezó a introducir los juegos tempranos de Grand Theft Auto en su librería de videojuegos, tenía los derechos de una de las franquicias más rentables y mejor conocidas de toda la historia. Bueno, más o menos. En ese punto, Halo era descrito entre comillas como un juego de acción en tercera persona, pero antes de eso, Halo tomaba lugar entre comillas en un ambiente 3D táctico en tiempo real. Para los que no están familiarizados con los juegos de estrategia en tiempo real o RTS, estos usualmente se basan en observar la acción desde la perspectiva de alguna figura divina, controlando masas de tus tropas desde arriba.
Así que lo exactamente opuesto de un juego de disparos. Pero mientras el desarrollo fue evolucionando, el equipo decidió incluir algunos elementos que están más asociados con la serie de hoy en día y algunos que no, por ejemplo la habilidad de montar a dinosaurios. ¿En serio? Halo iba a tener dinosaurios deambulantes que podrías domar y montar. Asumo que descartaron esa parte cuando alguien en el equipo de desarrollo probó a Super Mario World y todos creerían que les estaban copiando. La apariencia icónica de los juegos de Halo seguía presente desde las fases más tempranas del juego. No fue hasta que Microsoft compró a la desarrolladora Bungie, cosa que razonablemente enfureció a Steve Jobs. En serio, Steve Jobs estaba Se enfureció con Steve Ballmer cuando Microsoft compró a Halo. tan enojado de haber Ouch. Ouch. Golpe bajo. Un completo golpe bajo. perdido al principal desarrollador de juegos de Mac que llamó al director ejecutivo de Microsoft para quejarse, pero bueno, esos intentos fracasaron. Microsoft compró a Bungie y obtuvo a Halo como el título definitivo de Xbox y fue justo ahí cuando el juego por fin transicionó a un shooter en primera persona. La popularidad explosiva de los juegos FPS rápidamente le siguió. Luego en 2009 Halo Wars apareció, un verdadero Halo de estrategia en tiempo real. O sea, tomaron la idea original y la volvieron un segundo juego. Esta nueva revolución Nice. conmocionó a la humanidad y una vez más la cara del gaming cambió por completo. Son bromas, nadie se acuerda de Halo Wars. Ver películas de Batman y leer cómics de Batman es algo muy genial, pero si realmente quieres sentirte como que eres el caballero oscuro, Ay, no. Quiero saber qué juego va a decir. jugar a Arkham Asylum es probablemente lo más cercano que llegarás sin convertirte en un billonario y hacer que tus padres tengan un game over. Lo que hace al juego tan genial es que contiene todos los elementos de ser Batman, trabajos de detective, aparatos épicos, artes marciales, perseguir a personas locas, Joker. vestir tus calzoncillos de fuera y más. Y tampoco pretendas que no haces la voz cuando juegas. Pero por otra parte, aquí hay unas cuantas cosas que no son muy batmánicas. A ver. Dance Dance Revolution, Guitar Hero y Rock Band. Por eso es que es tan increíble pensar que Arkham Asylum empezó como un juego rítmico de acción. Ah, Sí, Batman iba a esto va expresar a su ser tristeza y interesante. enojo a través del baile y la música. Las versiones tempranas del juego aparentemente eran mucho más coloridas y alegres de lo que conocemos ahora. Según los desarrolladores, cuando tú entrabas a una batalla, la pantalla cambiaría a una perspectiva 2D y justo ahí es cuando el juego de ritmo tomaría control, involucrando entre comillas círculos coloridos que colisionan entre sí, como si fueran las notas en Rock Band o algo O de Guitar Hero. similar. La idea es que la pelea se desenvolvería dependiendo de qué tan bien tú atines esas notas. Esta no era una idea loca que era una broma y rápidamente fue descartada. No, es una fase diferente durante el desarrollo. Incluso consideraron convertir a Arkham Asylum en un, entre comillas, juego de pura acción rítmica. Ah, El director Sefton Hill explicó que, en esta versión temprana de Batman, tú debías juzgar cuando golpear las notas que se traducirían en y ponen el fondo de una fan. puñetazos. Tan raro como Se esto pasa. parece, la verdad es que el juego final no es muy diferente de la versión temprana de juego de ritmo. Cuando tú peleas con los enemigos hay un tipo de ritmo, o sea, solo mira las películas de Kung Fu y verás que siguen un ritmo natural, artístico. El combate de Arkham Asylum te hace sentir en control en todo momento.
¿verdad? Es como una coreografía, Se ve una bastante danza bien. perfecta donde cada ataque se siente muy responsivo. Si has jugado a Arkham Asylum, tú sabrás que Se ve bastante bien, la verdad. esto es cierto. El juego se enfoca mucho en cronometrar tus movimientos correctamente, por ejemplo presionar el botón de puñetazo precisamente al final del golpe previo en un enemigo o el botón de contrarrestar cuando un O sea, enemigo en cierto dispara. modo, Los combos especiales en cierto Arkham modo, Asylum básicamente son en cierto modo consiguieron que fuera de ritmo sin ser de ritmo. Ah, es una buena forma de decirlo. como las combinaciones de notas en Guitar Hero. La diferencia principal es que no te ves tan tonto mientras juegas. Silencio, yo tengo derecho a decir eso. Sigo jugando a Guitar Hero en pleno 2023. Ah, tiene sentido, tiene sentido. Y eso ha sido todo, amigos míos. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Si quieren más videos como este usando mi avatar virtual, tenemos una meta de... déjenme pensar... 20 likes, eso. 20 likes para que vuelva a traer este modelito VTuber. Así que recuerden suscribirse, darle like y seguirme. Yo de momento me despido. Chao, chao.